Qué buena vibra se siente llegar a Monterrey, Nuevo León. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes y con... No sé si conocen a Fernando, CFO y cofundador de Capital, que hoy va a estar aquí conmigo acompañándoles, platicándoles un poquito la historia de Capital. Pero no sé si tú sientes esta buena vibra que hay en Monterrey. Desde que llegamos en la mañana, ¿Verdad? Lástima que le van o a Rayados o a los Tigres, porque aquí puro americanista. ¿Qué pasó? No voy a negar nunca mi tierra, ¿eh? Les vamos a dar buenos servicios financieros, pero no podemos negar de dónde venimos. y por acá un rayo del Necaxa también, entonces No, eso ya está no más hay mucho que crítico. decir. No, hombre, pues muchísimas gracias por estar aquí, por permitirnos atenderlos y darles el servicio que este estado y este nivel de empresas y de derrama económica que hacen por el país se merecen. Les quiero platicar un poquito la historia de Capital y lo que vimos antes de empezar este panel que vamos a tener con dos figuras muy importantes y reconocidas en el sector financiero, que ahorita voy a tener el honor de presentarles. Pero quiero platicarles cómo nace Capital y lo que representamos. En el 2012 empezamos nosotros como una SOFOM agropecuaria. Y en esa época, siempre con el fin de apoyar e incentivar a los agricultores, nos dimos cuenta que no tenían visibilidad financiera. Esa era una de las cosas que detectamos en esa época. Para no echar tanto choro y un poquito, logramos crecer muchísimo y en el 2019, en un viaje que yo tuve a Estados Unidos, vi una gran oportunidad que había en México. Había una ola fintech, había una ola de servicios financieros que estaba ocurriendo alrededor del mundo y que nadie estaba ofreciendo en México. ¿Y qué veía y qué pasaba? En estos 7 años que emprendimos, desde que iniciamos, yo vi que las grandes empresas en México tienen un problema: la falta de conectividad de sus servicios financieros con sus módulos contables. Es un pain que tienen mucho las áreas de financieras. Tú lo platicabas, si quieres platícale lo que viste. No, cuando empezamos realmente no había visibilidad de lo que era el flujo, con la parte contable siempre había un desfase y siempre hay esa caja negra de qué está pasando en las empresas. Se los dice el CFO del banco y cofundador, ¿no? Él lo veía. Lo sufría. Lo sufría. Y decíamos, Fer, hoy existe en México la facturación electrónica y existe en México esta facturación que nos va a dar visibilidad y conectividad y vamos a poderle dar a estas grandes empresas, conectarles con sus grandes ERPs, que tienen ERPs, con los servicios bancarios y facilitarles la operativa. Esa era una de nuestras tesis. Segunda cosa que vimos cuando estábamos creando Capital, que en el 2019 decidimos vender todo. En diciembre del 2019 vendimos nuestra cartera de la SOFOM y después vino la pandemia y creo que ya saben lo que pasó. Tuvimos todo en esta vida es timing y decidimos invertirlo en crear este pain que vimos para los grandes corporativos, conectar los módulos de gastos corporativos, sistemas ERPs y todo con la banca, para que desde su misma banca puedan operar toda su empresa, facilitar los grandes pagos que tienen que hacer a los miles de proveedores que tienen, controlar los sistemas de gastos de los empleados, todo este tipo de pains que tienen las grandes empresas. Segundo problema que vimos es cómo hacemos para desarrollar las cadenas productivas. Las cadenas productivas, las pymes que están alrededor de estas grandes empresas, no tienen visibilidad financiera. No existe. No saben sus cuentas por pagar y sus cuentas por cobrar. Y no tienen acceso a la liquidez y por ende no pueden surtirle o penetrar, entregar más rápido a la gran empresa. Entonces, el problema no nada más era atacar a las grandes empresas y ofrecerles servicios financieros ágiles a través de una plataforma o una banca electrónica ágil conectada con sus sistemas contables. También era desarrollar las cadenas productivas, las pymes. Y así ofreces una solución integral, todo en un mismo lugar.
financiar a las pymes, financiar a las grandes empresas, facilitarles sus sistemas de pago transnacionales, nacionales y así todo en un mismo lugar. Esa fue nuestra tesis. Invertimos todo nuestro capital en crear la plataforma más ágil que hoy existe en día. Lo hicimos muy bien, fuimos reconocidos por el Foro Económico Mundial 2 años seguidos como la plataforma más avanzada, una empresa mexicana. En el 2023 compramos a Banco Autofin, si quieres platicarles tú eso. Fue una buena apuesta. Fue una buena apuesta. Nos volvimos banco. Siempre decimos que las buenas apuestas son las que son de feeling. Podrá ser un modelo financiero precioso, yo soy CFO financiero, descontar flujos, pero si tú sientes cuando vas a comprar algo y realmente te da feeling, es cuando sabes. Sí, el instinto. Compramos Banco Autofin porque con nuestra tesis habíamos crecido mucho, habíamos penetrado muy bien el mercado. Recibimos el banco con 2.500 millones de pesos en cartera y 3.000 millones de pesos en captación, y en un año lo llevamos a 20.000 millones de pesos en captación y 9.000 millones de pesos en cartera, ya siendo rentables, y subimos la calificación 3 lugares, de BBB a A-, por Moody's y Internacional. Ningún banco en la historia lo ha hecho de manera tan rápida. Y eso es gracias a nuestra tesis, es porque entendimos lo que necesitaban las empresas transnacionales, nacionales y las pequeñas y medianas empresas. Porque el pain es el mismo, tienes que solucionar el problema de fondo. Solucionar el problema de liquidez. Exacto. Y en esa misma plataforma les tienes que dar esa liquidez. En el 2025, este año, justamente 2 años después, el día de mi cumpleaños, Repite el ciclo. Curiosamente, tuvimos la oportunidad de adquirir los activos de Intercam, la casa de bolsa de Intercam y la operadora de fondos de Intercam. Y con esto una clientela que vimos muy potente, que necesita servicios financieros de vanguardia y una plataforma como la que nosotros tenemos. Y en mercados como este que es Monterrey, para nosotros es muy importante. No somos regios, pero le aportamos por los regios. Creo que siempre los hemos visto como un motor y un desarrollo económico del país, esa es la realidad. Y como clientes del América, ya no tanto últimamente, ¿eh? No. Ya nos ha costado un poquito más de trabajo, la neta, y se han desarrollado bien, y bueno, son competitivos, y nos gusta, y eso fomenta la competitividad, y eso es algo que han desarrollado muy bien en Monterrey. Y mucho, toda la transacción lo hicimos de cómo podemos juntar lo mejor de los dos mundos. Exacto. Cómo podemos realmente ofrecer la velocidad y la tecnología de una financiera tecnológica, una fintech. ¿Con qué? Con la solidez y el legado de todo lo que era Intercam. Y realmente es cuando dijimos, este es el momento de unificar esas dos partes. Exacto. Para generar, no nada más dar servicios financieros, sino generar todavía más valor a lo que son hoy en día los clientes. Dar esa visibilidad, dar esa conectividad, dar esos servicios y más que nada estar cerca del cliente. Y Intercam siempre estuvo muy cerca y ahorita lo que queremos es apalancar la tecnología para poderles ofrecer mucho más. Exacto. Entonces, como bien lo dijimos hoy durante todo el día y lo hemos dicho siempre, que lo que queremos hacer es ofrecer lo mejor de los dos mundos. La solidez de un banco con la velocidad de una fintech. Y eso es lo que venimos hoy a presentarles a ustedes. Es un poquito nuestra historia. Me encantaría colgarme aquí, contarles historias, fracasos, historias que hemos tenido que de verdad nos han puesto aquí. Pero hoy estamos aquí para competir, estamos aquí para ganar y estamos aquí para servirles a ustedes. Porque creo yo que la única y la mejor manera siempre de competir es dando el mejor servicio. Y eso es algo que siempre me voy a asegurar que suceda en la institución que fundé y que represento y que hoy opera a nivel nacional e internacional y en 5 países y que representa más de 4,000 colaboradores. Y es lo que siempre vamos a luchar, por darles el mejor servicio a ustedes. Y creo que por eso están ustedes hoy aquí, para escucharnos, para conocernos, para ver quiénes somos, de dónde venimos y lo que representamos. Somos una empresa orgullosamente mexicana que se ha hecho mucho por el sistema financiero en tan poco tiempo. Creo que somos el único banco que ha comprado 2 bancos en 2 años y eso es un gran logro y eso se lo debemos a nuestra gente,
a la gente que ha apostado por nuestra misión y que vean que se puede llegar lejos. Hoy, como grupo financiero, tengo el honor de estar aquí y poder platicar en un panel con Enrique Quintana, el director general del periódico financiero, y con un gurú y economista, exsecretario de Hacienda, exdirector de la OCDE por 3 periodos, José Ángel Urría, y vamos a platicar de lo que vemos y lo que pensamos que le espera al país y queremos compartirlo con ustedes. ¿Por qué? Porque siempre queremos que se tomen las mejores decisiones y es un poquito de lo que vamos a estar hablando. Así que muchísimas gracias. Gracias por el espacio, gracias por el tiempo de haber venido. O sea, había un tráfico infernal, no sabía que también había tanto tráfico en San Pedro, ya vi que sí hay. Pero sobre todo, muchísimas gracias por su confianza y por apostar y por haber sido leales con los que estuvieron leales con Intercam y hoy por estar aquí con nosotros. Así que muchísimas gracias y esperemos que este panel sea de su agrado. Van a pasar para que acomoden las sillas. ¿Cómo? Va. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Para mí es un honor. ¿Quieres de este lado? Va. Ahora me la cambiaron. Buenísimo, Enrique. Te cedo la palabra. Gracias, René. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí esta noche. Así como para Capital, Monterrey es una ciudad emblemática, también para mí. Muchos años vinculado de manera muy estrecha al periódico El Norte primero, luego a Reforma, publicando una columna que empezó a salir en Monterrey, imagínense, en 1990. Ya llovió, ya es otro mundo. Pero permítanme señalar que justamente el mundo que hoy vivimos es muy diferente, no al que teníamos hace 30 años, sino al que teníamos el año pasado. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, todas las políticas que están trastornando flujos comerciales, flujos de inversión, redefiniendo la estructura económica global, generan para México y para sus empresas, para sus empresarios, múltiples desafíos y oportunidades. Y hoy justamente queremos hablar de ello, y quién mejor que José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda, exsecretario de Relaciones Exteriores, muchas cosas, como decía René, 15 años cabeza de la OCDE, uno de los organismos más influyentes a nivel global. Y bueno, hoy tenemos el privilegio de que nos comparta algunas de sus visiones. José Ángel, déjame comenzar con una pregunta a propósito precisamente de lo que está pasando con los pronósticos económicos. Y me refiero a la institución que encabezaste. Al terminar el año pasado, cuando se veía la perspectiva de la economía mexicana, la OCDE pronosticaba un crecimiento de 1.2%. Tras la llegada de Trump, ajustaron y fue la organización que más abajo puso a la economía mexicana, con una estimación de menos 1.3%, es decir, anticipaba recesión. En su último reporte ya mejoramos entre comillas, a 0.8%. Pero entonces es un ping-pong. ¿Cómo
ves el 2026 y cuáles son los principales retos que a tu juicio tenemos como país y las empresas para este año en este entorno tan incierto que puede ser casi impredecible? Mira, independientemente de lo que diga el Fondo Monetario o el Banco Mundial o la OCDE o los expertos mexicanos que muchos de ustedes les consulta el Banco de México para pedirles su opinión sobre la economía mexicana, la verdad es que vamos a crecer cerca de cero en el año 2025. ¿Cómo está que crecer cero? Y en el 2026 tendremos un crecimiento un poco mayor, pero a todas luces insuficiente. Miren, el crecimiento de cero, de poco más de 1% en 2026, no solo es insuficiente para México, sino que asegura que se van a seguir acumulando déficits de pobreza, de desigualdad, de salud, de educación, de seguridad, de justicia, etc. 1% es bajo para Alemania, es bajo para Holanda, pero no tan bajo, pero es bajísimo para México. Es terrible para México. Miren, México tendría que crecer al 5% durante 50 años solamente para emparejarnos. Sin embargo, vamos a decir que los del UEF que acaban de visitar a la presidenta Sheinbaum, le dijeron que podía crecer México al 3%, bueno, cuando menos al 3%, pero estamos hablando del 1% y de muy cerca de cero este año. Y entonces, se nos olvida que uno de los factores que debemos exportar debemos tener como política pública es no espantar a la clientela. No espantar a la clientela. Ya dejar de centrar las actividades petroleras en Pemex o dejar de centrar las actividades de energía eléctrica en la CFE, etcétera. Que el gobierno deje hacer al sector privado lo que hacen mejor, que es invertir y obtener un producto razonable de esa inversión. Que eso es lo que saben hacer. Pero que además que los gobiernos federal, estatal y municipal hagan lo que tienen que hacer, que aseguren el abasto de energía eléctrica, que aseguren el abasto de agua, de infraestructura, que los presidentes municipales bacheen las calles. Y eso lo digo por Ciudad de México, pero también por Monterrey. Que la gente se sienta segura al salir de casa, a cualquier hora, muy importante. Antes se decía que en la noche, no, ya a cualquier hora, ¿no? Y que haya justicia expedita en la Suprema Corte, en las Cortes, en general, del Ministerio Público o inclusive del policía de crucero. Pero el principal reto, tú preguntabas, se llama Donald Trump. Debo decir que aranceles a 30, 60 y 90 días, por cierto, ya casi se vencen los 90 días famosos. Vamos a ver cómo nos va. No sabemos cómo terminaremos.
la incertidumbre mata. La verdad es que no es razonable pedirle a la gente que arriesgue recursos, que arriesgue dinero, cuando hay la incertidumbre, la espada de Damocles que te puede caer en cualquier momento. Pero además tenemos 170,000 millones de dólares de superávit con Estados Unidos. Y el señor Trump siente que cuando quiera que hay un superávit contrario a Estados Unidos, que el país está abusando. Y entonces quiere trabajar en reducir el superávit. Entonces, pues, ahí tenemos un problema. Pero, ojo, hoy efectivamente, estamos celebrando. Celebramos que Capital compre los activos de otro banco y se presente aquí como un banco mucho más importante. Muestra confianza en México y en el futuro de México. Muestra confianza en sí mismo, en sus capacidades, en su tecnología. Muestra confianza en que la incertidumbre que hoy existe en México se va a resolver positivamente, y entonces queremos que tengan éxito y que les vaya bien. Gracias. Gracias. Esa sí no me la esperaba. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Déjame decir una cosa rapidísimo. Le voy a echar un piropo de regreso. La última vez que México creció al 7%, el señor fue secretario de Hacienda. Así que eso sí lo extrañamos. Si no me equivoco. Gracias, José Ángel. En un momento más regresamos a hablar de Trump, porque creo que hay muchas más cosas que decir. Pero tomando un poco, y perdón, déjenme recordarles que tienen en su mesa un QR para que de hacer preguntas a nuestro panel, por favor, nos las hagan llegar a través de ese mecanismo. René, en este entorno que planteó José Ángel, sorprende que una institución como Capital haya tomado el riesgo y haya tomado la decisión. Primeramente, describías tú la adquisición de Autofin, pero más recientemente, en este año tan incierto, la decisión de adquirir activos, una parte muy importante de los activos de Intercam. Y no es usual, la mayor parte de las empresas están en un compás de espera, están esperando, están ansiando señales más claras. ¿Qué fue lo que vieron en Capital? ¿Qué fue lo que viste tú para animarte a tomar el riesgo de hacer esa adquisición? ¿Y qué lección podrías darle a las empresas que están también evaluando si hacen inversiones? Mira, déjame contestarte de dos formas. Una la económica y la otra por cuál lo hicimos. Yo lo veo como una oportunidad de negocio, obviamente para nosotros de crecimiento inorgánico y de acceder a una base de clientes muy importantes y de poder ofrecer nuestros servicios. Eso es el principal motivo. También lo hicimos por un tema reputacional del sistema financiero mexicano. Yo creo que era momento de hacerlo en el momento más difícil que yo había visto en la época bancaria, tanto por fuera y por dentro, por todo lo que había sucedido. Y yo creo que en los momentos de crisis es donde hay oportunidades. Y yo lo vi como una oportunidad para nosotros. Lo veo también, ahora te voy a contestar de la materia económica, lo veo como una oportunidad porque si bien sí tenemos que nuestra mayor amenaza o nuestra mayor incertidumbre sí es el gobierno de Estados Unidos y lo que va a hacer con sus políticas arancelarias y de comercio exterior, pero sobre todo
yo lo veo como que viene la renegociación del Tratado Libre del Comercio en México, y México tiene que estar muy bien preparado para el momento de negociar, y creo yo que vamos a salir avantes. Esa es mi posición y esa es la apuesta que yo hice. Ahora, hace 7 años que fue la negociación, México no era el principal socio comercial de Estados Unidos, ¿correcto? Cuando negociamos el Tratado Libre de Comercio, México se convirtió en el principal socio económico de Estados Unidos. Cuando lo que creíamos era lo opuesto. Y yo creo que México, si lo sabe hacer bien, si nosotros desde nuestro lado, a través de ofrecer servicios financieros, la banca en México está muy bien capitalizada, hace falta el acceso al crédito para todas las empresas, es donde nosotros creo que tenemos que entrar y potencializar. Pero si México sale bien posicionado de esta negociación del Tratado de Libre Comercio y lo hace bien con nuestros vecinos del norte, vamos a salir muy bien fortalecidos en comparación a otros países, y México va a salir fortalecidos. Y tenemos, como le llaman, la bendición o la maldad de tener de vecinos a los americanos, ¿no? En este caso, creo que es una oportunidad. México va a salir bien posicionado. Muchas cosas las tenemos que combatir, que está diciendo José Ángel, dar esas garantías jurídicas a los inversionistas, que es muy importante, y nosotros los empresarios, como este tipo de inversiones y este tipo de compras, somos las señales que mandamos. Yo estuve en esa reunión del Foro Económico la semana pasada y sí escuché eso del 3%, José Ángel, y también dije, ay güey, me llamó la atención, ahí estaba yo. Pero yo creo que tenemos que mandar estas señales y tenemos que apostar. Y tenemos que invertir, y eso lo hacemos muy bien en México. Vemos oportunidades que en otros países no ven, y por eso México, a pesar de todo lo que nos ha pasado, aquí sigue. Entonces, yo lo veo como una oportunidad. Yo creo que hicimos una buena adquisición. Me doy cuenta con este tipo de clientes que tenemos que están aquí, que muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, por este tipo de nivel de empresas, y es las que tenemos que fortalecer, darles servicio, darles liquidez, y para que ellas también puedan seguir invirtiendo en sus empresas y puedan, por ende, hacer un determinante económico para el país. Sin duda la apuesta y la elección es, las grandes oportunidades casi siempre aparecen en tiempos de crisis. También de vez en condiciones normales, pero es en tiempos de crisis donde más se pueden aprovechar. Y hablando justamente de tiempos de crisis, José Ángel, y regresando al tema Trump, estamos en el umbral de la revisión. El principal reto que enfrenta México, ¿Sí? ¿te refieres? Ese personaje que quiere ganar el Premio Nobel de la Paz, ya hasta se enojó con María Corina por que se lo dieron. Bueno, estamos en el umbral de la revisión, renegociación del TEMEC. Y para que la apuesta de la que habla René se haga efectiva, esa revisión o renegociación, como se le quiera llamar, yo estoy seguro de que va a ser una renegociación, no va a ser quitarle puntos y comas, incisos, va a ser tomar en su integridad el tratado completo y cambiarle muchas cosas, incluso tal vez convertirlo en 2 tratados bilaterales, 3 tratados, y México negocia también con Canadá en lugar de 1 de toda Norteamérica. Por lo menos ese es uno de los elementos que se han puesto sobre la mesa. ¿Cómo le hacemos como país, como gobierno, cómo las empresas pueden contribuir para que el resultado de esta renegociación, que ya comenzó de facto y que va a concluir en algún momento del 26 probablemente, genere ventajas para el país y certidumbre de que las reglas del juego van a permanecer sin cambios y con claridad durante los siguientes años? ¿Cómo le hacemos, José? Mira, habría que decir que la historia económica de México se escribe antes y después del TLC o del TEMEC. Y hay que recordar que en 94
exportábamos 50,000 millones de dólares. Hoy exportamos 600,000 millones de dólares, 12 veces más. Y eso se lo debemos al TLC Temec y, por supuesto, a ustedes, al dinamismo de los empresarios y al arduo trabajo de los obreros mexicanos. Yo diría que no hay mucho que pensarle. Es el sector automotriz, de la tecnología y electrónica, el de manufacturas, tanto eléctricas como más sofisticadas, el agrícola, ahí habría que ver el tequila, la cerveza, el aguacate, el tomate, los berries, en fin, los cables, en fin, no es tan misterioso, porque ya llevamos 30 años. Recuerden que ya llevamos 30 años de tener Temec o TLC o algo parecido. Pero lo que habría que hacer es educar y preparar a nuestra fuerza laboral, nuestra fuerza de trabajo, en actividades donde la tecnología y la electrónica requieran más sofisticación, más preparación, para que podamos exportar más productos con valor agregado y mayor contenido de creatividad y de tecnología mexicana. Miren, es una forma de aumentar la productividad de la mano de obra mexicana, pero también es una forma de aumentarles el salario a los mexicanos. Tendríamos que abrirnos a la inversión extranjera e, insisto, no espantar a la clientela con políticas nacionalistas o una centralización que ya a todas luces es totalmente obsoleta. Y pues, insisto, habría que asegurar la disponibilidad de infraestructura, de todos los elementos necesarios para la producción, pero habría que decir que yo justificaría plenamente el hecho de que los inversionistas sean prudentes y se esperen un poco a ver cómo terminamos. Efectivamente, esperamos que al terminar los plazos, ¿a qué plazos me refiero? Los plazos para los aranceles, que ya vienen, ya son el 1 de noviembre o algo así. Y como decías tú, la renegociación del Temec, que será una verdadera renegociación más que una revisión, como decía en inglés, decía review, ¿no? Pero que tengamos los aranceles más bajos del mundo. Ya nos estamos peleando con Canadá a ver quién tiene los más bajos del mundo. Qué bueno que lleguemos en segundo lugar, ¿verdad? Está perfecto, pero quiere decir que tendremos de los más bajos del mundo. Ya teníamos el privilegio de libre acceso, sin aranceles, al mercado más grande del mundo. Esa certidumbre detonará las inversiones. Esa certidumbre detonará el crecimiento. Es lo que necesitan los inversionistas para decidirse, para invertir en nuestro país y para aprovechar esta privilegiada posición geográfica que tenemos. Y quizás, déjame agregar un elemento, aprovechar la experiencia, el enorme capital humano que tenemos en México en la negociación de tratados. A ti te tocó negociar la deuda hace ya buen rato, a otros les tocó negociar. Y el tratado también. ¿Sí?
negociar tratados, bueno, hay que aprovechar esa experiencia. Ojalá así ocurra en este proceso. René, hablando del sistema financiero en esta coyuntura, ¿cómo podrían las empresas aprovechar el sistema financiero con el que hoy contamos en México? Decía José Ángel, al comparar las exportaciones, los 50,000 millones de dólares del 94 contra los 600,000 de hoy. También en el caso del sistema financiero, hace 10 o 15 años, las ofertas que podíamos encontrar entre instituciones financieras pues eran limitadas, eran mucho más limitadas. Hoy tenemos una diversidad muy grande y afortunadamente se está incrementando. Capital va a ser uno de esos elementos novedosos en el sistema financiero. ¿Cómo pueden las empresas aprovechar este entorno, hablando del sistema financiero, para sacar provecho de esta coyuntura? A ver, como te lo mencionaba en mi respuesta anterior, creo que la banca está muy bien capitalizada. Los índices de morosidad están muy bajos. Entonces, ¿qué falta? Nosotros como banca tenemos que seguir fortaleciendo a las empresas, incentivando el crédito. México es uno de los países con peores accesos al crédito, dicho por la OCDE. No llegan al 30% en México en su capacidad, cosa que es muy baja. Entonces nosotros tenemos que aprovechar, doblarnos y seguir apoyando a estas empresas. Ahora, México es chistoso, siempre lo decimos Fer y yo. Nacimos en crisis, crecimos en crisis y vivimos en crisis. Y creo que el mexicano tiene la capacidad de reinventarse muy fácil. Mi respuesta a los empresarios es que se tienen que seguir reinventando. Y para poderse reinventar, siempre tienen que pensar en lo peor, para que puedan planear de la mejor manera. Así es como nosotros le hacemos. Y así es como nosotros pronosticamos las cosas en el banco. Entonces, eso te da una capacidad de entendimiento muchísimo más, poder planear los escenarios de una mejor manera y estar mejor preparados ante cualquier cosa que pueda pasar. Como bien sabes, ahorita tenemos que renegociar el Tratado Libre de Comercio. No sabemos qué va a pasar. Ojalá pase lo que pase en 7 años y México sale avante, pues vamos a salir todos bien. Pero si no, pues México se tiene que diversificar. México es un país exportador. Entonces tampoco te conviene un peso muy debilitado porque les pegas a los exportadores. Y tampoco te conviene un peso pues, devaluado porque también le pegas, ¿no? Entonces siempre tienes que estar, lo platicamos en la conferencia en México, en un balance. Pero para poder tener ese tipo de escenarios tienes que pensar en lo peor. Entonces, las empresas, acuérdense, siempre estamos en crisis. México es un país que siempre ha estado en crisis. Y sabemos muy bien salir libradas de las crisis. Eso nos hace ser muchísimo más potentes y creativos e innovadores. Y no tienen que ser negativas o positivas, es todo tipo. México es un país, ahorita lo estamos viviendo, muy diversificado. Diversifiquen sus mercados, no dependan de un país. Hay mucha dependencia de Estados Unidos. Tú ahorita nos diste un dato exorbitante. Hay una campaña muy fuerte que está haciendo el gobierno, que está bien, lo de hecho en México, pero también está invitando a las empresas a que busquen otros mercados, Europa, Asia, etcétera. Y hay empresas que lo han hecho muy bien. Entonces, eso es algo que yo haría. Y nosotros, desde el lado de los servicios financieros, doblarnos, apostar por las empresas de una manera con un servicio ágil, que puedan acceder a estos créditos, esta liquidez rápido, para que puedan inyectarla y transmitirla rápido en sus empresas y en sus cadenas productivas. Eso es lo que yo haría. Y déjame agregar también, ser exigentes quizás las empresas con sus banqueros. No sean tan gachos. Somos buena onda. Sobre todo si son de otra marca. Eso sí, déjense ir. Para tener el mejor servicio, demandar el mejor servicio, tener los mejores productos. José Ángel, hay otro tema que nos preocupa a muchos. Además de este entorno internacional incierto, tenemos un entorno local que también tiene sus incertidumbres. En este momento, que son 7 minutos para las 8, deben estarse discutiendo o votando en la Comisión de Hacienda las iniciativas
de la ley de ingresos, porque mañana es el plazo para que puedan ser votadas en el Pleno de la Cámara. Y hay muchos que vemos que tenemos un esquema fiscal que probablemente en el mediano plazo o quizás antes no sea sustentable, porque hay un gasto inercial muy grande, programas sociales, costo financiero de la deuda, pago de pensiones, entre múltiples factores. Y del lado de los ingresos hay rigideces. El gobierno luego trata de estirar un poquito los ingresos con cambios como el tema del impuesto adicional, el impuesto especial a los refrescos, aumento de la tasa de retención en el ahorro bancario, el tema de las aduanas y la aplicación eventual de impuestos de aranceles por parte de México a las importaciones que provienen sobre todo de Asia. Pero ¿hay manera de que en el mediano plazo podamos eludir la aplicación de una reforma fiscal para que el gasto público mexicano sea sustentable? ¿O qué tendríamos que hacer para asegurarnos de que no vayamos nuevamente en poco tiempo a hacer agua, como ya en diferentes ocasiones de nuestra historia ha ocurrido, y tener una crisis fiscal que genere nuevamente inestabilidad en el país? ¿Qué debemos hacer? Mira, las cifras son muy elocuentes. La recaudación por impuestos en México es del 17%, y eso ya incluye la contribución de Pemex, que ya sabemos que Pemex le va a acabar costando a Hacienda. Y entonces, pues, no va a contribuir gran cosa. Pero 17%. Bueno, ¿y cómo se compara eso con la OCDE, la institución que yo dirigí durante 15 años? Es del 34% en promedio, es decir, el doble. El doble. Y bueno, Francia y Dinamarca, ¿no? Dinamarca, que nos restregaban en la cara que el sistema de salud de México iba a parecerse al de Dinamarca. No, no iba a parecerse al de Dinamarca, iba a ser mejor que el de Dinamarca, ¿no? Llevando por la emoción. Y entonces, mejor que el de Dinamarca. Sí, pero en Dinamarca hay entre 45 y 50%, dependiendo del año, de impuestos del PIB. Quiere decir que cobran 3 veces más que México. Pero vamos a decir, el promedio de la OCDE, 34%, el doble que México. Entonces, no estamos diciendo que pasemos de 17 a 34, pero podemos estacionarnos ahí como por la mitad o algo así y darle al Estado mexicano los recursos suficientes para poder llevar a cabo las obras de infraestructura, las obras de agua, la seguridad, la justicia, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que, pues, si no cobramos impuestos, además cobramos mal los impuestos. Por cierto, los daneses están bastante contentos, tienen sus bicicletas, todos están muy contentos, todos sonríen mucho, porque reciben a cambio de pagar 45 o 50% de impuestos, reciben a cambio servicios que son correspondientes. El caso de México, lamentablemente, no es el caso. Ahora, tú hablabas de
no vamos a tener recursos suficientes para pensiones, las becas de los jóvenes, pagar las participaciones de los estados, que eso es muy importante y eso es automático. Pagar los intereses de la deuda pública, no el principal, solo los intereses. Pagar las deudas de Pemex, que ahora ya le cayó a Hacienda. Y además, pagar por la salud y la seguridad y la justicia y la educación, el agua, etcétera. Imposible, no alcanza. Por eso insisto en que es absolutamente necesaria una reforma fiscal. ¿Por qué entonces no crecemos más? Bueno, pues yo diría por razones propias y ajenas. Las razones propias son la elección de los jueces, las elecciones, el problema de la ley de Telecom, la reforma electoral que viene, el problema de la ley del amparo, ¿no? Por ejemplo. Y, como dices tú, seguramente hoy se va a cambiar, se va a votar sin cambiarle una coma, como dicen, ¿no? Los clásicos, sin cambiarle una coma a la ley fiscal. Pero las razones ajenas, otra vez, se llama Donald Trump. Sí, no sabemos todavía cómo vamos a terminar. Ya sabemos que se vencen los 90 días, pero no sabemos cómo vamos a terminar. Sobre todo, como dijiste tú, el tema de la renegociación del TEMEC, que va a ser una verdadera renegociación. Y pues no sabemos cómo vamos a terminar ahí, y lo que yo espero es que terminemos bien, ¿no? Gracias. Creo que todos queremos que terminemos bien, pero déjame nada más ubicar. Dices tú, no espanten al cliente. Cuando hablas de reforma fiscal, no nos espantes. Que le cobren a los informales, no a los de siempre. Ojalá, si se hace una reforma fiscal, parta de esa base. René, justamente en esta coyuntura de la que hemos estado hablando, renegociación del TEMEC, el tema de los aranceles, que en noviembre tendrá otra definición, ¿cuáles son a tu juicio las fortalezas que tiene el sistema financiero y sus áreas de oportunidad? ¿Dónde debe funcionar mejor el sistema financiero para asegurar que, si se da esta renegociación en términos favorables para México, haya muchas más empresas que puedan subirse a las cadenas de valor, que no vean pasar el éxito por la ventana, como ha sucedido en algunas otras ocasiones, sino que grandes, medianas y, si es posible, hasta chicas, puedan en conjunto aprovechar esa ventaja? Y desde luego, Capital, ¿cómo podría jugar allí? A ver, vamos a empezar por las fortalezas. Yo veo que hay una estabilidad macroeconómica y prudencia regulatoria en México. Lo dije ahorita, la banca está bien capitalizada, los ratios de capital son superiores al promedio latinoamericano, cosa que es muy buena para la banca. Hay un avance en la digitalización financiera, cosa que también es muy buena para México. Hay una creciente inclusión financiera. Tenemos que abandonar el uso del efectivo. Las nuevas generaciones de los usuarios y las empresas también están migrando a soluciones digitales, cosa que también es muy buena.
Y sobre todo tenemos el posicionamiento geoeconómico estratégico y yo le llamo la relocalización industrial bajo el Tratado Libre del Comercio, está atrayendo la inversión extranjera directa. Y eso te exige una infraestructura moderna y ágil. Eso yo lo veo como las fortalezas que hay. ¿Okay? En términos de áreas de oportunidad, lo mencioné en mi respuesta anterior, el crédito a pymes es insuficiente, solo acceden alrededor del 30% de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿qué pasa? No acceden a financiamiento informal, que es más caro, y luego les termina perjudicando. Y eso también luego es contraproducente y se sobreendeudan. Pero sobre todo, limita la capacidad de una pyme a integrarse a una cadena productiva. Y eso le pega a la grande empresa. Entonces, eso es un tema muy profundo que está ligado y que tenemos nosotros como banco que entender y dar las soluciones, como lo platicaba al inicio de nuestra introducción, apoyar a las grandes empresas y apoyar a las pequeñas y medianas empresas, apoyar a las empresas en general. Otra área de oportunidad que yo veo es la baja interoperabilidad bancaria transfronteriza que hay. Y le llamo yo así porque persisten las fricciones de pagos transnacionales entre México, Estados Unidos y Canadá. Y esa es la ventaja competitiva que nosotros les vamos a ofrecer en un futuro muy cercano. Y nuestra área de pagos internacionales yo les puedo garantizar que va a ser la más ágil a nivel nacional y una de las más avanzadas que van a conocer. Y eso es uno de los nichos que nosotros estamos atajando. Y si alguien le entiende a pagos internacionales, somos las fintechs. Es el mundo en el que venimos, no los bancos tradicionales, créanmelo. Y estamos armando una red de infraestructura de pagos mundial de lo más ágil que van a ver. Yo lo veo eso como una grandísima área de oportunidad que hay. Y también veo una escasa sofisticación financiera empresarial. Lo que platicábamos al principio de la plática, muchas empresas carecen de herramientas de gestión de flujo. Hay un riesgo cambiario también y no lo planean. Y esta falta de planeación financiera o de riesgo cambiario les termina afectando. Y eso también nosotros como banco lo tenemos que atacar y ayudar a nuestros clientes con información y datos para que puedan tomar mejores decisiones y que puedan acceder también a estos datos, ¿no? Y eso es parte de lo que nosotros combatimos. Y también yo veo que la necesidad de la infraestructura financiera regional tiene que avanzar y faltan plataformas que conecten estos servicios, ¿no? ¿Qué rol tenemos nosotros? Pues nosotros somos el banco de las empresas. Estamos conectando este ecosistema, justamente estamos perfectamente en el mejor momento y preciso para dar estas herramientas que necesitan las empresas para combatir estas fricciones que les acabo de mencionar, y somos esa solución. Es lo que nosotros estamos combatiendo, es lo que nosotros justamente ofrecemos. También tenemos que digitalizar la infraestructura empresarial y proveer nuestra plataforma de todo en uno. Eso es lo que ofrece Capital, y facilitarle este tipo de cosas a las empresas. Crear puentes financieros entre países del Tratado Libre del Comercio. Eso es muy importante porque los bancos tenemos que ofrecer eso. Somos un puente financiero. Desarrollar estos productos que permitan operar sin fricción entre países. Y por último, impulsar la formalización y la trazabilidad financiera que hay. Y eso es a través de la digitalización y de la tecnología y los datos que tenemos. Eso es lo que yo veo, eso es lo que nosotros estamos listos para ofrecer. Y respondiendo a tu pregunta, es como conecto todo que ofrece Capital. Así que bienvenidos a Capital. Gracias, René. Hay algunas preguntas de nuestro público. Venga. Hay una que no podía faltar, José Ángel, que cuando uno es economista y está en una reunión, siempre es la que se hacen. ¿Ya cómo va a estar el dólar? ¿O no?
Por Dios la volvieron a preguntar. Siempre la preguntan. Siempre esa... A Pepe Mit no la pudo contestar Pepe en el evento pasado, por cierto. No, sí la contestó. Más o menos. Pero se fue por la Se tangente. fue por la libre, Se fue por la fácil. tangente. ¿No te vas a ir por la fácil, José Ángel? Es que si hace un año alguien les hubiera dicho que íbamos a estar en 18.40, hoy simplemente hubiera sido increíble. Pero ahí estamos, en 18.40, 18.50. ¿Cómo ves el tipo de cambio, José Ángel, que podemos anticipar, si es que algo se puede anticipar respecto a la paridad del dólar? Y bueno, hacia adelante, ¿cómo visualizas? Mira, yo llevo como 10 años esperando que se devalúe el peso, ¿no? Bueno, contra el dólar por razones naturales, y sin embargo no sucede. Y en los últimos años yo dije, bueno, pues ya pasó lo que tiene que pasar, que es el señor Trump y la incertidumbre que genera el señor Trump, pues va a echar abajo el valor del peso contra el dólar. Y no sucede, no pasa nada. Y entonces yo les diría que sigo pensando que en este momento lo que tenemos es una anomalía y que lo que va a pasar despacito, ya todos los años se comprueba que yo estaba equivocado, ¿no? Y la verdad es que yo creo que va a suceder que el peso se va a ir devaluando lentamente, gradualmente, y que va a avanzar y que lo normal será 19 y será 20 y será 21 en los próximos años, pero estamos hablando de que exportamos 600,000 millones de dólares. Eso es un cambio dramático, es un cambio sustantivo. Además, recibimos 61,000 o 64,000 millones de remesas y exportamos de turismo y, en fin, somos realmente una economía diferente y cambiamos en apenas 10 años o un poco más. Y entonces estamos hablando de, de una devaluación que sería no solo gradual, sino sería también necesaria, sería indispensable para mantener nuestra competitividad. Pues en tiempos normales tendrías toda la razón, pero creo que los tiempos normales terminaron hace no sé cuánto, o por Ya lo no hay menos, tiempos normales. o por lo menos en este año. Ya no. Pero seguramente vas a acertar. Dice un dicho que aún un reloj parado acierta 2 veces al día. Así que Está buena. cualquiera que sea el pronóstico, en algún momento le vamos a acertar. René, hay otra pregunta que tampoco puede faltar. Inteligencia artificial se ha convertido en un tema omnipresente en todos los ámbitos. El uso de la inteligencia artificial en nuestra vida diaria y desde luego en el sistema financiero. Capital está, digamos, en la vanguardia de esto. La pregunta es, ¿qué ha aprendido Capital? ¿Cómo está usando la inteligencia artificial? ¿Cómo debería usarse la inteligencia artificial para mejorar los procesos en el sistema financiero? A ver, es muy buena pregunta. Y inteligencia artificial es un tema muy grande. Específicamente en servicios financieros es muy difícil
hablar del tema, porque cuando hablas de dinero todo el mundo se enoja y ya sabes que no te puedes equivocar, así que qué bueno que no te vayas a equivocar en el pronóstico del peso porque nos van a mentar la madre. No, pero a ver, la inteligencia artificial en servicios financieros tiene que ser muy exacta. Para poder ser muy exacta tienes que tener una capacidad de analizar muchísimos datos. Y para poder analizar muchísimos datos tienes que tener una base de datos enorme, porque eso es la inteligencia artificial. Tú no te puedes llegar y decir, acabo de inventar un producto de inteligencia artificial hoy. Es imposible. Tienes que tener muchísimos datos para poder crear algoritmos que te ayudan a crear las famosas LLMs, que son estos lenguajes que te ayudan a pronosticar, a eficientar o a hacer muchas cosas con inteligencia artificial. Entonces, te tienes que ir muchos años atrás. ¿Dónde entra Capital como jugador? Nosotros empezamos desde el 2019 a almacenar datos a través de la facturación electrónica. México está muy bien posicionado en eso y la facturación electrónica te da muchísimos datos. Entonces, ¿qué digo yo? No le tengan miedo a compartir esto porque a nosotros, por ejemplo, en unos casos pedimos la CIEC. ¿Por qué pido la CIEC yo? Para analizar los datos de la empresa, ponérselas en su plataforma para que puedan tomar mejores decisiones, nosotros poder autorizar un crédito más rápido. Mis algoritmos corren esa data para poder tener un servicio más rápido. Así ocupo yo la inteligencia artificial. Cada uno la ocupa de una manera diferente, pero yo tengo ese propósito de poder predecir esto por la cantidad de datos que tenemos y podemos entender mejor a nuestros clientes. Podemos analizar, predecir, pronosticar, saber con mayor exactitud dónde va a estar nuestro cliente o qué ofrecerle a nuestro cliente y cuándo ofrecerle un producto a nuestro cliente. Tenemos esa capacidad de entendimiento de nuestros clientes porque llevamos almacenando y estudiando a nuestros clientes más de 6 años. Tenemos en nuestra base de datos más del 70% de las empresas en México. Eso es real, en la base de datos de Capital. ¿Por qué? Porque las empresas que se han conectado con nosotros nos han dado la información, vemos a sus proveedores, vemos a sus clientes y podemos estudiarlos. Y sean clientes o no sean clientes. Sí, claro. La facturación electrónica en México te da eso. El SAT lo tiene, pero no saben cómo usarlo. Entonces, esa es una ventaja que nosotros sí sabemos cómo usarlo, ¿me explico? Pero los datos ahí están. De hecho, ellos son los que más datos tienen en el país, porque ahí es donde se concentra todo. Pero tú tienes que tener la capacidad de poder analizar estos datos para poder ofrecer mejores servicios. En nuestro caso, lo usamos para analizar, entender mejor a nuestros clientes y saber qué producto ofrecerle, cuándo y cómo. Y eso es lo que hace Capital. Capital fue el primer unicornio en Latinoamérica de inteligencia artificial, un banco. Entonces, también eso es muy importante y que vean, y por último, y para responder rapidísimo, un tema más que a mí me encanta hablar de esto y es a lo que realmente nos dedicamos para ofrecer mejores servicios financieros, es no le tengan miedo a ocupar nuevas tecnologías. Porque hay mucha gente que tiene miedo a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial, y lo mencionábamos en la conferencia pasada en México. Escucha esto, José Ángel. Yo soy golfista, me encanta el golf. Aquí tengo un cliente, David anda por ahí. Al lado de mí, en el range, estaba lo platicamos en la conferencia en México, se los quiero platicar, que me llamó mucho la atención esto, por eso se los quiero compartir. Estaba al lado de mí una persona de alrededor de 70 y tantos años, se puso ya saben, los influencers tienen sus esas, ¿cómo se llama? Sus tripods donde graban, y de repente veo al señor grabándose a sí mismo, un señor de 70 y tantos años grabándose en el golf. Yo dije, este güey es influencer, pero pues ¿de quién o qué? Dije, le voy a preguntar, tengo que preguntar qué está haciendo el señor Fui a preguntarle al señor y le dije, oiga señor, ¿por qué se está grabando? Me dice, estoy grabando mi swing para mandárselo a ChatGPT y me diga qué estoy haciendo mal. Dije, cabrón. No tuvo miedo de usar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, grábenselo, sépanselo, está aquí para eficientar todo. Yo he visto cosas que me tienen impactado que podríamos hablar horas. Ocúpenla, aplíquenla en sus empresas,
les va a ahorrar costos, les va a ahorrar tiempo y les va a dar un poder de toma de decisión muy potente. Nosotros, ya les dije para qué la usamos, ustedes encuentren para qué usarla, encuentren su propósito, tengan los datos, almacénenlos y produzcanlos y ocúpenlo para, obviamente, simplificar las cosas. Si puede usarse hasta para El golf. jugar mejor gol, bueno. Yo estaba impactado, al día siguiente estaba yo haciendo lo mismo. Para bajar el hándicap. Es obvio. Se nos está acabando el tiempo. Les recuerdo que después de esta presentación tendremos un cóctel al cual desde luego todos ustedes están invitados. Pero antes de terminar, René, quisiera que le dijeras a nuestra audiencia, ¿cuál es tu prioridad en este momento? Después de la adquisición de los activos de Intercam, tanto para los clientes que ya lo eran de Capital, como para los clientes que ahora son de Capital por haber sido clientes de Intercam. ¿Cuál fijarías tú como la prioridad número 1 en tu agenda hoy? Ganarme a los regios, estoy aquí. No, son difíciles. Honestamente, mi prioridad siempre es servicio al cliente. No puede haber otra prioridad en una empresa porque nosotros comemos de nuestros clientes. Entonces, es algo que nunca puedo dejar de priorizar. Entonces, tú tienes que priorizar el servicio al cliente, esa es mi máxima prioridad. El banco está muy sólido, lo tenemos muy bien capitalizado, le estamos inyectando capital para potenciar el servicio al cliente y ofrecer un mejor producto. Entonces, eso es lo que yo siempre priorizo en la institución, un buen servicio al cliente y un buen producto. Y para que yo pueda ofrecer un buen producto, siempre pido que me digan 3 cosas. Y eso lo platicamos hoy con la fuerza comercial. ¿Qué te gusta de Capital? ¿Qué no te gusta de Capital? ¿Y qué te gustaría que te diéramos de Capital? Eso me lo dicen ustedes. Así es como creamos productos. Y así es como sabemos hacia dónde van las tendencias. Así es como creamos la banca que hemos creado. Y eso es lo que siempre voy a priorizar al cliente. Entonces, creo que esa respuesta siempre la voy a decir igual y creo que es la mejor forma de competir. No hay otra. Servicio al cliente. Ágil, rápido, eficaz. Y me gusta que nos exijan, Cuando te exigen, tú te vuelves mejor. Cuando tú compites, te vuelves mejor. La competencia allá afuera es muy fuerte. Eso nos hace a nosotros ser mejores. Nos hace a nosotros ser más innovadores. Si no compites con nadie, te haces un imbécil. Necesitas tener competencia, necesitas estar pilas. Y eso es lo que siempre hay que priorizar. Hay que ver qué están haciendo los demás. Hay que analizar a tu competencia, pero nunca te tienes que desviar de lo que tú estás haciendo por lo que están haciendo tus competidores. Eso siempre lo digo en público. Tú tienes que estar en tu propio camino, pero siempre tienes que tener la capacidad de analizar, pero usarla para tus propios objetivos, para tus clientes y para mejorar tu servicio. Eso es lo único que siempre voy a hacer toda la vida. Somos una empresa de servicios financieros, pero a la gente se le olvidó que damos servicios. Te hacen ir a abrir una cuenta a la banca. Por eso existen las fintechs. Tenemos que facilitarle las cosas a nuestros clientes. Y eso es lo que vamos a transformar con los clientes que adquirimos de Intercam, que nos den la oportunidad y la confianza de hacerlo, y con la clientela que nosotros ya teníamos. Eso voy a priorizar, siempre, hoy, mañana y pasado mañana. Gracias, René. Gracias sobre todo a ustedes. Gracias, José Ángel. Gracias, José Ángel. Qué gusto tenerte aquí. Me encantó compartir espacio contigo, Enrique. Siempre es un placer estar al lado de ti. Muchas gracias. Un Muchas aplauso gracias para nuestro panel, por favor. Gracias.